Mis hermanos y mis amigos, ¿cómo han pasado? Me es muy grato poder saludarles una vez más. Ustedes son la razón de ser de este canal y me complazco en poder darles la bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática por aquí, por tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Del Maestro para los Maestros. Para esta semana, el título de la lección es El Señor oye y salva y corresponde a la lección número 4. Ya el trimestre va avanzando, ya arrancó y su desplazamiento se ve que es vertiginoso. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Salmos, en el Salmo 34 y el versículo 17, y dice de la siguiente manera: Claman los justos, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Qué interesante que durante esta semana vamos a poder ser testigos de dos conceptos que dentro de la teología son importantes en el momento de comprender el carácter de nuestro Dios. Y estamos hablando de los conceptos de la inmanencia y de la trascendencia. En la lección, la autora nos indica que en el libro de los Salmos se pone de relieve una verdad que es muy importante para el desarrollo de nuestra relación con Dios, y es que Dios está cerca de nosotros y está cerca de su creación. Ese concepto de cercanía en la teología se define como la inmanencia de Dios, a saber, Dios está cerca de nosotros. Esa cercanía se manifiesta en sus cuidados, en su protección. Esa cercanía evoca el concepto de el Dios misericordioso. Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Y cuando vemos a ese Dios misericordioso, pues estamos viendo al Dios que nos salva, al que estuvo cerca de nosotros. Por otro lado, cuando vemos a ese Dios que es creador, a ese Dios que es omnipotente, piensa tú que estamos hablando del concepto de la trascendencia de Dios. Dios trasciende todo pensamiento humano, está por encima de cualquier noción que tenga el ser humano. Él es nuestro creador. Entonces, allí se nos presenta a ese Dios omnipotente que ejerció su gran poder a través de las obras de la creación. Durante esta semana, entonces, vamos a evidenciar cómo esa cercanía de Dios hace de nosotros sus criaturas más deseables. Desde que el hombre pecó, la deidad ha estado completamente involucrada en un proceso salvífico de muchísimos detalles. Para nosotros, el plan de la salvación a veces solo lo definimos como que Cristo vino a morir, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó, etc. y ascendió a los cielos. Pero hermanos, nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que ocurre en las cortes celestiales, de lo que ocurre a nuestro alrededor en ese conflicto que libramos contra las fuerzas del enemigo. Quédate con nosotros. Dale like a este video, compártelo con otros y vamos a entrar inmediatamente a este apasionante estudio del libro de los Salmos con el tema El Señor oye y salva. El domingo 21 de enero nos trae un tema que es muy bonito, muy tierno, y su título es No fueron encubiertos de ti mis huesos. En este acápite, en este tópico, en esta sección, en este día de la lección de la semana, Dios le da a David una verdadera clase de embriología. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, David dice que Dios lo conoce tan íntimamente que incluso lo vio allá cuando estaba en el vientre de su madre. Eso no solamente ha ocurrido con David, ocurrió contigo y ocurre conmigo, ocurre con nosotros. Dios tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros por una elementalita razón, y es que Él nos creó. Los que somos padres sabemos que a nuestros hijos los conocemos en la medida en que nos relacionamos con ellos. Somos capaces de, con solo mirar un gesto, de mirarle el rostro, una mirada,
de poder deducir a este hijo o a esta hija algo le ocurre, porque los conocemos, en virtud a que desde que nacieron, si fuimos padres responsables, estuvimos pendientes, estuvimos al tanto de su desarrollo. Bueno, si eso ocurre a nivel de los seres humanos, tú te puedes imaginar lo que ocurre al nivel divino. Dios nos conoce a la perfección. Cuando alguien te conoce perfectamente, sabes que a esa persona no la puedes engañar. Obviamente los seres humanos sí nos engañamos los unos a los otros. Se dice que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con este planteamiento o con esta posición. Lo que sí sé es que yo te puedo engañar a ti y tú me puedes engañar. Y a pesar de que podemos conocernos o decir que conocemos bien a una persona, esa persona puede ser un objeto de mi engaño. En el caso de Dios no es así. Dios nos conoce perfectamente y a Él pues, no lo podemos engañar. El que Dios nos conozca perfectamente, eso nos da también la seguridad de que sabemos con quién estamos hablando. Sabemos que Dios es un ser que no cambia. Esto nos ayuda a entender que esa persona, o sea, Dios sabe bien cómo ayudarnos. Este es uno de los aspectos destacables de la lección del día domingo. ¿Alguna vez has querido ayudar a alguien y no has tenido cómo hacerlo? ¿Alguna vez a tu puerta ha llegado alguien realmente necesitado y no has tenido cómo extenderle una mano ayudadora? ¿Te has enterado por casualidad de un amigo, de un vecino, de un familiar que está atravesando por una situación económica difícil y tú quisieras ayudarlo, pero no puedes porque en ti no existe ni el poder ni el recurso? Eso ocurre también en la vía contraria. En algunas ocasiones, tal vez tú, mi querido amigo, mi hermano, has atravesado por una situación difícil, has tenido necesidades de variada índole y algunas personas, sin que tú lo sepas, habrán deseado ayudarte, pero también están limitadas. No saben cómo hacer esa ayuda, no saben cómo ayudarte porque no tienen el poder para hacerlo. Afortunadamente, en el caso de Dios, no es así. Dios sabe cómo ayudarnos. Dios tiene el poder para ayudarnos. Dios sabe cuándo ayudarnos, porque el conocimiento que Él tiene de nosotros, como lo venimos expresando, es absolutamente perfecto. Así es Dios. Él no necesita que tú le estés diciendo todo lo que requieres. Pero, ¿por qué razón nosotros oramos? ¿Cuál es la razón por la que nosotros le decimos a Dios, Señor, conoce mi necesidad? Si Dios conoce ya todo, ¿yo para qué? ¿Para qué tengo yo que decirle a Dios, Dios mío, ayúdame con esto? Esta es una de las razones que ha llevado a algunos cristianos a descuidar la oración y a otros a prescindir de este recurso maravilloso como es la oración, porque suponen que si Dios ya sabe todas las cosas, entonces yo para qué tengo que decírselas si Él ya las sabe. Hermano, es algo más o menos parecido a lo siguiente. Cuando un hijo tuyo está en la universidad y necesita algo, tú no puedes presuponer de que ese muchacho intuirá que tú lo sabes. Estamos hablando a nivel humano. En el caso de Dios, corrijo, o mejor amplío, ese hijo tiene que decirnos a nosotros, papá, mamá, necesito este insumo, necesito este cuaderno, necesito este material, este objeto, etc. Eso ocurre en nuestras relaciones. Para poder darle ayuda a nuestros hijos o a una persona, esa persona tiene que decírnosla. Pero si nos lo dice es porque confía en nosotros. Algo similar, análogamente, ocurre con Dios. Él sabe de nuestras necesidades, pero se complace en que nosotros le digamos, Padre, yo tengo esta necesidad. Yo sé que tú la sabes, pero me acerco a ti para decirte, ayúdame en esto, por favor. Y Dios se siente complacido con eso. Por ello, hoy, siéntete alegre. Dios te conoce celularmente.
te conoce desde el embrión que nos dio, que empezó a formar nuestro cuerpo. Nos conoce hoy y nos conocerá siempre porque Él es nuestro Hacedor. Confía en Dios, espera en Él y Él hará. La lección del día lunes 22 de enero lleva como título La seguridad del cuidado de Dios. Y en el día de hoy, 22 de enero, debo darle gracias a Dios porque una de mis hermanas, mi hermana Sarita, la monita, como le digo yo, Dios está cumpliendo años. Así que si me ves, mi querida hermana, que Dios te bendiga y sabes que te llevo aquí en mi corazón. Un privilegio tenerte como hermana. La seguridad del cuidado de Dios. Esta seguridad nosotros la encontramos bien detalladita en el Salmo 121. Este es uno de los salmos que yo me aprendí cuando era niño y que me di cuenta que muchos de ustedes también se han aprendido por la interacción que hemos tenido a través de los comentarios durante el transcurso de las lecciones de las semanas pasadas. El Señor se revela en las Sagradas Escrituras como un Dios que cuida. Curiosamente, en una oportunidad, Agar, quien era la sierva de Sara, había tenido una discusión con su ama y resulta que Agar salió huyendo de la presencia de Sara porque ésta la estaba fustigando. Esta señora Sara también se las traía, era una señora de temperamento fuerte y bastante posesiva. Por supuesto, era la esposa del patriarca Abraham. Así que Agar salió huyendo. Cuando sale huyendo, se sentó por allá, debajo de un arbusto a llorar, y allá la encontró Dios. Y el ángel de Jehová, que no es otro que Jesucristo antes de su encarnación, le dice, Agar, ¿tú qué haces acá? Y Agar le contó la historia como si Dios no lo hubiese sabido, Pero aquí se encuentra esto que hemos mencionado la vez pasada. Dios sabe todas las cosas, pero Él espera que nosotros le tengamos la confianza suficiente como para decirle lo que nos pasa. Cuando Agar termina de contarle lo que le está ocurriendo, entonces Dios le dice, bueno, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Y Agar llama ese lugar o llama a Dios El Roí, que es un vocablo hebreo que significa el Dios que ve. Y precisamente el Salmo 121 nos indica esto. Vamos a repasar brevemente y basándonos en lo que el texto de la lección nos dice, cuáles son los modos, cuáles son las formas de la seguridad del cuidado de Dios. En primer lugar, Dios no dejará que nuestro pie resbale. Aquí la palabra pie es una forma, una metonimia de decir un todo por la parte. Aquí el pie se refiere a todo el ser. Dios no se está refiriendo a que uno no pueda dar una resbalada cuando va caminando por la calle. No se refiere a ese tipo de resbaladura, se está refiriendo a cuando nuestro ser puede caer en el pecado. Y Dios dice, yo te voy a proteger. En segundo lugar, se presenta a Dios como, he aquí el que guarda a Israel, el guardián. Ustedes se han dado cuenta los guardaespaldas que tienen ciertas figuras importantes o que se les ha dado el título y el rótulo de importantes, unos guardaespaldas así bien grandes y fornidos. Bueno, esos guardaespaldas son una bicoca en comparación con nuestro guardián. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Dios es nuestro guardián. En tercer lugar, el salmista nos dice que Dios es nuestra sombra. Este detalle de la sombra no voy a dejarlo pasar desapercibido. Una sombra es proyectada por un objeto que tiene una masa y que la luz no lo puede atravesar. Si Dios proyecta su sombra sobre nosotros, significa que Dios tiene un cuerpo que no corresponde a nuestra dimensión, pero tiene un cuerpo porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Esa sombra hace un recuerdo de la columna de fuego y de nube con la que Dios protegía al pueblo cuando éste salió de Egipto. Qué lindo es esto, ¿verdad? Y también nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el Salmo 121 nos está diciendo que Dios nos da la seguridad de su cuidado. En cuarto lugar, dice que Dios está a nuestra diestra. Oh, esto es muy interesante. La diestra, o sea, la derecha,
es en la Biblia sinónimo de fuerza, de poder. Normalmente, la mayoría de los seres humanos somos diestros. Hay otros muy peculiares que son zurdos, son izquierdos. Estas personas tienen unas características también muy interesantes, pero en el texto bíblico no se utiliza la expresión izquierda o siniestra, se utiliza la diestra para referirse a aquel elemento que nos da fortaleza. Dios dice en el Salmo que Él está a nuestra diestra, presto a ayudarnos. Y en quinto lugar, la protección de Dios se confirma de que bajo ninguna circunstancia ni el sol nos fatigará de día, ni la luna lo hará de noche. Esta expresión poética nos quiere decir que no hay absolutamente nada debajo del sol y en el cielo y en este entorno que nos pueda hacer daño a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos está cuidando. ¿No crees tú, mi querido amigo, que esto es suficiente como para que esta noche podamos descansar tranquilamente, descansar sin tener la preocupación? Aunque lamentablemente a veces nosotros no descansamos pensando en el día de mañana, como si el día de mañana lo pudiésemos resolver desde ahora. Que Dios nos dé de su santa protección y nos continúe amparando bajo sus alas de amor. Para el día martes 23 de enero, la lección llevó como título El Señor es un refugio en la adversidad. Acompáñenme a leer el Salmo 17 desde el versículo 7 en adelante. El Salmo 17 desde el versículo 7 en adelante dice de la siguiente forma: Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Este salmo, como otros, todos los salmos, usted los encuentra aquí, en el canal Pastor Jonathan Márquez. Visítelo también para que puedas disfrutar del audio de estos salmos. ¿Qué hace David cuando atraviesa por situaciones difíciles? Confía en Dios. ¿Qué hace David cuando las adversidades asoman su nefasto rostro? Confiar en Dios. ¿Es David diferente a nosotros? En lo absoluto. Es un ser humano, fue un ser humano tan humano como nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros, queridos, cuando atravesamos situaciones difíciles? Refugiarnos bajo las alas protectoras de Dios. Esto suena fácil, ¿saben? Esto suena fácil. Yo admito que es muy fácil decir confía en Dios. ¿A ti no te ha ocurrido que cuando estás metido en un problema, que estás atravesando una situación difícil, viene alguien y te dice, tranquilo hermano, confía en Dios? Y tú racionalmente dices, sí, esto es muy fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. ¿Y sabes por qué se vuelve difícil? Porque nosotros no tenemos una relación buena con Dios. No tenemos confianza con Dios. Normalmente el ser humano intenta resolver sus propios problemas. Pero el salmista dice, piensa que Dios es como un ave. Esta figura de un Dios que es como un ave la encontramos también en los evangelios. El mismo Señor Jesucristo, lamentándose sobre Jerusalén, dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como junta la gallina a sus polluelos y no quisiste? Observa este video, que te lo comparto, yo mismo lo hice, y date cuenta que esta avecita, esta gallina, está tranquilamente allí, pero más tranquilos están sus polluelos. Ojalá y nosotros pudiésemos tener esa confianza que tienen estos pollitos con su señora madre. Aquí te dejo este video, disfrútalo y mientras lo ves, piensa en lo maravilloso que es nuestro Dios. Piensa, los años de vida que tú tienes son el producto del cuidado consecuente, consuetudinario de Dios para ti. Tú estás vivo hoy porque Dios así lo ha dispuesto. Alaba el nombre de Dios. Alabemos el nombre de Dios porque Él es bueno. Sus misericordias no se terminan nunca y podemos entrar tranquilamente, como dice el Salmo 91, bajo las alas de Dios porque Él ha
de tener cuidado de cada uno de nosotros. Para el día 24 de enero, miércoles 24 de enero, el título de la lección es Defensor y Libertador. Acompáñenme a leer en la primera carta de Pablo a los Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, y esos hermanos no solamente son los corintios de aquella época, somos nosotros hoy. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, y es Cristo. Esta figura descriptiva que hace el apóstol Pablo, haciendo una remembranza de la historia del pueblo de Israel, la retoma el Salmo 114, o dicho de la mejor manera, para entender mejor las cosas. El Salmo 114 recoge la figura del Éxodo y Pablo retoma la figura de Salmo 14 para aplicarla a nuestra experiencia actual. Es muy interesante, altamente enriquecedor, el mensaje que se desprende del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, está abandonando la esclavitud. Análogamente nosotros hoy, cuando salimos del Egipto espiritual y abandonamos la esclavitud del pecado, renunciamos a esa vida pecaminosa, estamos saliendo del dominio del faraón espiritual hoy llamado Satanás. Análogamente, el éxodo de los israelitas y nuestra conversión son iguales. Ellos atravesaron situaciones difíciles. Fuerzas naturales y fuerzas humanas intentaban oponerse a esa salida de Egipto. Hoy a nosotros nos pasa igual. Hay algunos de ustedes que han atravesado situaciones difíciles. Abandonar el mundo para algunos no ha sido fácil, porque es que Satanás no da su brazo a torcer, pero se encuentra con el poderoso defensor que tenemos nosotros, como nos lo ilustra la lección. Dios es nuestro defensor y nuestro libertador. En el contexto del Éxodo, hoy nosotros vemos que abandonar el mundo sin la ayuda de Dios no es posible. Algunos de ustedes están luchando todavía con hábitos que obtuvieron allá cuando le trabajaban al faraón espiritual. Todavía algunos de ustedes como creyentes están gastando dinero para incrementar las pirámides y los palacios del rey espiritual del mundo, del Egipto espiritual, que se llama Satanás. Cuando tú compras lotería, cuando tú vas a ver espectáculos donde el nombre de Dios por ninguna parte se ve, cuando vas a los estadios de fútbol, cuando tú gastas dinero que ha sido una bendición otorgada por Dios a ti, pero tú tomas ese dinero y lo mal utilizas para incrementar los recursos o el reino de Satanás, ¿qué estás haciendo tú? Volviéndote otra vez a Egipto. Y es muy curioso que siempre que se habla de volver a Egipto, Dios ha dicho no. Al pueblo de Israel le dijo: ustedes nunca más volverán a esta tierra. Nunca se les ocurra volver. Y en alguna ocasión, cuando el pueblo había salido de Egipto, que no tenían agua porque no tenían comida, algunos dijeron: ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Eso a Dios le molesta, porque si hoy aplicamos ese éxodo a nuestra vida, tú no sabes cuánto ha hecho Dios por ti. No te logras imaginar los conflictos que ha tenido que enfrentar con su enemigo para poder rescatarte a ti, haciendo uso de lo que él puede hacer. Por eso, nunca te vuelvas a Egipto. Ya salimos de allá. Continuemos caminando hacia la Canaán celestial, que es nuestro destino eterno, nuestro destino final. Y Cristo, nuestro libertador, Cristo, nuestro defensor, está a nuestro lado, dispuesto y disponible las 24 horas del día para decirte: cuenta conmigo, yo estoy a tu lado, yo soy tu defensor, yo soy tu libertador.
Estamos avanzando en el estudio de nuestra lección y hemos llegado al estudio del día jueves 25 de enero con el título Ayuda desde el santuario. A través de la Biblia, la figura del santuario de Dios que mora en el cielo es presentada de una manera frecuente para ilustrarnos a nosotros que Dios tiene un establecimiento sólido. El trono de Dios no está sujeto al vaivén cambiante de ninguna democracia. Dios es el soberano, absoluto, sereno del universo. Él mora en un lugar llamado el templo de Dios y en la Biblia también es llamado el santuario. En el Salmo 3 que vamos a leer es presentado como el monte de Dios o el monte santo. En el Salmo 3 y el verso 4, David dice que cuando él clamó a Dios, Dios le respondió desde su monte santo. Esta figura es ilustrada en otros textos con el nombre de el santuario. Y precisamente la lección de esta semana nos viene hablando de que la ayuda que Dios nos da proviene del santuario porque es el sitio de su morada. Les invito para que me acompañen a leer el Salmo 11. Y del Salmo 11 vamos a pasar al libro de Hebreos, en el capítulo 6, donde vamos a hacer una relación de por qué viene la ayuda desde el santuario. Salmo 11, verso 1. Por cierto, acuérdense que los salmos usted los encuentra en el canal Pastor Jonathan Márquez para que usted los oiga. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y el versículo 3 es la clave. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, aquí te voy a colocar una ilustración. Los fundamentos, si son destruidos porque hay un movimiento o alguien los destruye. El texto me está sugiriendo a mí que mis fundamentos y los tuyos en algún momento serán estremecidos. Vamos a llamar eso un terremoto. Terremoto espiritual, moral, social, lo que sea. ¿Cuál es el lugar más seguro en la tierra para afrontar un terremoto? A nosotros nos han dicho que el marco de una puerta, que las columnas de no sé qué cosa. Yo no estoy muy preparado todavía para decirles esto en estos momentos, pero hay suficiente información. ¿Es seguro pasar el terremoto en el mar? No, porque se producen grandes olas. Puede haber un maremoto. ¿Cuál es, en esencia, el lugar más seguro para afrontar un terremoto? El aire. El aire. Si usted está en un globo y abajo se están moviendo los cimientos, ¿te afecta? No. Si vas en un avión y abajo hay un terremoto, no te afecta. Pensando en esto, el apóstol Pablo nos escribe en Hebreos el capítulo 6 y el versículo 18 y 19 lo siguiente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, esa esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, están estremeciéndose nuestros fundamentos. ¿Cuál es el lugar más seguro? Pablo utiliza la figura del ancla. Un ancla, usted la echa o los marineros la arrojan hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Todos los barcos echan sus anclas hacia abajo. Si hay un globo aerostático, lanza su ancla hacia abajo. Pero Pablo está diciendo que la mejor forma de atravesar cuando estos fundamentos estén siendo sacudidos es echar el ancla de nuestra esperanza al santuario celestial. Mientras el terremoto está haciendo estragos acá, yo estoy agarrado en mi ancla, agarrado, y Cristo me protege. Del santuario llega la ayuda. No es del edificio, es de Dios quien mora en el santuario. Si nosotros creemos
que Dios mora en un lugar, esto es para nosotros señal de que Él no cambia. La morada de Dios es tan firme como sus fundamentos y Dios nunca cambia. Por eso, Él no puede mentir. Pablo dice, dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. No nos vamos a meter en no vamos a analizar cuáles son esas dos cosas inmutables. No es de mi interés hacerlo. Es decirles a ustedes, Dios no miente. Y Él ha asegurado hasta la saciedad que Él te va a cuidar a ti. Yo doy fe de que Dios me ha cuidado en estos años de existencia. Y yo sé que tú también das fe de que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si yo comienzo el estudio del día viernes 26 de enero detrás de escena? ¿Ustedes confiarían en mí? ¿O ustedes pensarían que quien está hablando es una voz procedente de la inteligencia artificial? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes no me están viendo a mí y no pierden nada. Pero cuando nosotros perdemos de vista a nuestro Dios, hemos perdido todo. Por eso, queridos, la confianza en nuestro Dios es clave. Para hoy viernes 26 de enero es el día para meditar, para reflexionar, para pensar. Esta declaración inspirada, la voy a leer textualmente, es muy ilustradora. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría. ¿Te suena esto familiar? Y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Justamente, el libro de los Salmos nos intenta enseñar esto. Cuando tú cantas, estás alabando el nombre de Dios. Cuando tú oras, estás alabando el nombre de Dios. Cuando estudias la Biblia, estás alabando el nombre de Dios. Entonces, que nuestra vida sea una constante alabanza a Dios. Pero alabar a Dios no tiene sentido si tú no confías en Él. ¿Por qué vas a hablar bien de Dios? Porque precisamente la alabanza es eso, hablar bien de alguien. ¿Cómo puedo yo hablar bien de alguien si yo no confío en esa persona? Para yo poder hablar bien de alguien es porque yo la conozco, yo confío en esa persona y puedo decirle a todo el mundo, mire, esta persona es buena, es digna de confianza. Dios es el ser supremo, es nuestro hacedor, es nuestro creador, es nuestro redentor. Él es digno de toda nuestra confianza, Él es digno de nuestra adoración. Atención, mucha atención. Interrumpimos esta transmisión porque traemos una noticia muy importante. Hoy, 26 de enero de 2024, está cumpliendo mi hija Abidaniela Márquez Navarro 13 añitos. Donde te encuentras, hijita de mi corazón, que el Señor te bendiga. Tu existencia ha traído a mi vida muchísima alegría, mucho gozo, y hoy te entrego en manos del Señor para que sigas siendo esa niña buena, obediente y servicial. Un feliz cumpleaños, hija de mi corazón, mi arvejita. Muchísimas gracias, hermanos míos, amigos de mi corazón, muchísimas gracias por abrirnos una vez más la puerta de sus hogares y escuchar estas palabras. Dios les bendiga. Dios satisfaga sus necesidades. Y en la próxima semana, si es la voluntad de Dios que estemos con vida, que muy seguramente lo vamos a estar, porque muchos posiblemente no están o no estamos totalmente preparados, pero en su misericordia el Señor nos dará la oportunidad de seguir con vida. La próxima semana el título de la lección es ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Interesante, ¿no? ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Que Dios te bendiga. No dejes de darle like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Hay muchos que están viendo el video y no se han suscrito. Eso es muy fácil. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde es mi deseo y mi oración. Bendiciones.